Bueno, buenos días, espero que se encuentren bien. Yo soy Juan Carlos de Tulain, el profesor titular interino de la cátedra que llevamos adelante con Julia Roca. Y bueno, mi participación en Plan 2 está fundamentalmente en el desarrollo de los dos instrumentos como son el proyecto territorial y el proyecto urbano. Bueno, esta clase que les voy a dar se denomina el proyecto como instrumento de intervención urbano y territorial. eh, Clase que le he armado en dos partes. Esta primera, que vamos a desarrollar la noción de proyecto y su evolución como instrumento de intervención. Vamos a ver cómo el proyecto urbano y territorial se vinculan con las distintas modalidades de planificación que ya venimos trabajando desde Planificación Territorial 1 y que Julia la ha desarrollado en Planificación Territorial 2. Y nos vamos a centrar en el concepto o en el instrumento del proyecto territorial. En la segunda parte desarrollaremos el otro instrumento, que es el proyecto urbano, y presentaré algunos proyectos urbanos de propuestas en playas ferroviarias, que es hacia donde ustedes tienen que dirigir su actividad práctica. Bueno, la evolución del proyecto como instrumento de intervención. El proyecto podríamos decir que es retomado a partir de la década del 60 y del 70, pero fundamentalmente en los 80 y en los 90 es donde se toma énfasis de este instrumento. A partir de la crítica que se hace a la planificación de la década de los 60 y los 70, en donde se la caracterizaba como una planificación con un enfoque funcionalista y de sistemas, en donde los problemas que se abordaban eran la ciudad y su región, y los instrumentos con los cuales se intentaba dar respuestas a estas problemáticas que se abordaban eran el plan libro de la ciudad-región. Se hablaba de plan libro porque eran unos documentos muy extensos que llevaban muchos tiempos realizarlos, que cuando se terminaban de formular ya la realidad había cambiado. Y se los consideraban que eran de un perfil abstracto, funcionalista y tecnocrático, es decir, abstracto porque se alejaban de la realidad, funcionalista porque ponían énfasis en la zonificación como instrumento, y tecnocrático porque era realizado por técnicos, pero no había participación ciudadana. Bueno, algunos de los casos es el Plan CIMEP de la región metropolitana, realizado en el 67 y 75, y en este periodo, esta modalidad que adopta el urbanismo se lo caracteriza como un urbanismo funcionalista y abstracto, en donde está basado en el zoning, es decir, la zonificación como técnica fundamental. Frente a los cuestionamientos que se le producen a esta manera de utilizar el paradigma que guiaba la planificación, en los 80-90 aparece un nuevo enfoque, que es aquel que es morfológico y operacional. Morfológico en el sentido de que frente a la abstracción de la planificación anterior, acá la ciudad toma forma, la forma de la ciudad tiene importancia, y frente a la norma como único instrumento, se entiende que tiene que aparecer una intervención del Estado más presente, que la norma solo como elemento regulatorio no alcanza, y entonces empiezan a surgir ciertos instrumentos operacionales. En este sentido, se opera, los problemas que se centran en ese momento, en esta década, fundamentalmente es sobre la ciudad consolidada y degradada. Y los instrumentos, acá entran en debate la cuestión entre el proyecto urbano versus plan. Ahí es la década esta es donde entra ese debate, y entonces aparecen una serie de sectores de la ciudad
que son abordados a partir de este instrumento como es el proyecto urbano, como relegando a una segunda instancia el plan. Muchas veces no es así, pero fundamentalmente toma énfasis la idea de que la ciudad se debe proyectar por partes. Y en este sentido, uno de los ejemplos que yo presento acá es el de las 20 ideas para Buenos Aires. Acá el urbanismo es adjetivizado o caracterizado como un urbanismo morfologista, fragmentario y operacional. Esta primera generación del proyecto urbano, ¿sí? Vuelvo a decir, primera generación en función de que hay otra generación que es la década de los 20, ¿sí? Con los Cienlung y la arquitectura de posguerra, pero después de la segunda mitad, esta primera generación, la segunda mitad del siglo XX, esta segunda generación que les he presentado, entra en esta cuestión que debate la planificación tradicional, normativa y abstracta a partir de este instrumento como es el proyecto urbano con estas características. Bueno, distintas ciudades toman fragmentos y los desarrollan, como en este caso Bolonia, Berlín, Barcelona o las 20 ideas. En el caso de Bolonia es un plan paradigmático porque toma el área central de la ciudad como una pieza a considerar. Bien, en la próxima década, en la década de los 90 y los 2000, los enfoques siguen variando y aparecen dos tipos de enfoques. Por un lado el estratégico y por el otro lado productivista. Obviamente que ambos, como iré demostrando, están asociados. Los problemas sobre los que versa la disciplina o sobre los que se enfoca es la ciudad global y la recuperación de centros urbanos. Los instrumentos con los que trata o intenta dar frente a esos problemas es el proyecto urbano más el plan estratégico. Son un par que empiezan a ser como los determinantes, los instrumentos determinantes para gestionar una ciudad. Los casos, en este caso yo estoy poniendo en esta primera filmina Puerto Madero de Buenos Aires, es exponente de este tipo de estrategias y de enfoques. En esta década el urbanismo es adjetivizado como un urbanismo empresarial, productivista y especulativo. Esta segunda generación del proyecto urbano de naturaleza estratégica y especulativa, al que hago mención, la intervención está vista como oportunidad y como espacio propicio para hacer negocios. Es decir, la ciudad está vista como valor de cambio. Peter Hall, en Ciudades del Mañana, desarrolla un capítulo hablando sobre el urbanismo de los promotores. Bueno, estas intervenciones arrancan en Nueva York con Battery Park, pero también rápidamente se van trasladando de acuerdo al nicho o el nivel de rentabilidad que genere el capital a distintos lugares del planeta. En México, en Puerto Madero y en Barcelona, distintos lugares que han ido incorporando este tipo de intervenciones que hay un autor chileno ha denominado como la McDonaldización del urbanismo. Es decir, que son todos lugares que puestos en distintas ciudades con las mismas características. Bueno, ¿qué pasa desde el 2000 a la actualidad, en el siglo XXI? Aparecen nuevos enfoques, o por lo menos algunos estaban, pero se ponen en valor. El enfoque de la sustentabilidad desde el punto de vista de lo social, ambiental y económico, el derecho a la ciudad, que incluye democracia, equidad y justicia social, y la perspectiva de los paisajes culturales que incorpora la mirada ambiental, paisajística y patrimonial. Los problemas sobre los cuales se aborda la disciplina, bueno, hay como dos grandes focos o centros. Por un lado, la ciudad de la necesidad, la informal.
es decir, todos aquellos espacios degradados física, social y económicamente, que en la década anterior fueron relegados. Y por el otro lado, la ciudad metropolitana, los espacios periurbanos, las infraestructuras, los residuos, el territorio difusos y las cuencas hídricas son como aspectos sectoriales dentro de la ciudad metropolitana. Los instrumentos con los cuales se abordan estas problemáticas, por un lado está en escala urbana el proyecto urbano y el plan urbano de ordenamiento, y a escala territorial encontramos el proyecto territorial que voy a desarrollar a continuación y los lineamientos o directrices de ordenamiento. Algunos de los casos que presento: Villa Tranquila en Avellaneda y el proyecto de Reconquista en la región metropolitana de Buenos Aires. ¿Cómo se adjetiviza este urbanismo? Se habla de un urbanismo sostenible y social. Esta tercera generación, como la la defino de esta manera, del proyecto urbano ambiental, social y multiescalar, es la que estaría hoy estando en vigencia. Busca esta articulación entre plan, proyecto urbano, proyecto territorial, centrado en una razón ecológica, y la ciudad vista como función social o el valor de uso de la ciudad, ya no el valor de cambio. Vuelve a ser considerado el valor de uso de la ciudad y la función social que tiene la ciudad. De esta manera, el urbanismo se tiñe de lo que originalmente fue su objetivo, que es lo social, sostiene el carácter de operacional, es decir, de que debe generar intervenciones en las ciudades y en el territorio, y no solamente la normativa como un instrumento de intervención o regulación, y se sostiene en un Estado interventor que busca la cohesión social, la integración y la equidad, procurando oponer a la competitividad y al desarrollismo la sostenibilidad y la cooperación. Es decir, acá algunos de los proyectos territoriales que estoy presentando de la componente fundamentalmente ambiental y multiescalar. En Alemania, la IVA Angel Park, en la región del Ruhr, el plan estratégico del Parque Agrario de Boix de Llobregat, en Cataluña, España, el plan especial del Arroyo Miguelete en Montevideo, Uruguay, el plan especial de Rosario Hábitat en Argentina, el proyecto Matanza Riachuelo dentro de la región metropolitana de Buenos Aires, el proyecto Reconquista, que he mencionado en la filmina anterior. Aquellos que ponen énfasis en la componente ambiental, por ejemplo, este proyecto de urbanización ecológica de Freiburg en Alemania, el proyecto Västra Hanen en Malmö, Suecia, el proyecto de Hammarberg Sottak en Estocolmo, también Suecia, los parques inundables en Santiago de Chile, el proyecto sobre el río Mapocho en Santiago, el proyecto de la Hontanada, todas intervenciones en donde la componente ambiental tiene su peso prioritario. Y estos que voy a contarles, les voy a presentar a continuación, tiene su énfasis en la componente social. Por ejemplo, los proyectos urbanos integrales en Medellín, en este caso en Nororiental, las intervenciones Favela Barrio en Río de Janeiro, que posteriormente fueron reemplazadas por el Morar Carioca, otro programa de intervención sobre las favelas en Río de Janeiro, Brasil, el proyecto de urbanizar la Villa 31 en Buenos Aires, Argentina, el proyecto de Villa Tranquila en Avellaneda, que presentamos al inicio, y el proyecto de Villa Corriente en Rosario, también Argentina, son algunos de estas intervenciones donde el énfasis está puesto en recuperar sectores informales, urbanizarlos, equiparlos y dotarles de calidad de vida. Bien,
Hasta acá hemos visto cómo ha ido evolucionando el proyecto como instrumento de intervención. Ahora bien, ¿cómo se vincula el proyecto con las modalidades de planificación? Bueno, este cuadro ustedes ya lo conocen, es de Pujada, Romá y von Haun. Lo hemos manejado desde Planificación Territorial 1, en donde, bueno, en principio entendemos que la planificación territorial define la estructura espacial para integrar las distintas políticas. En este sentido, tenemos como dos grandes marcos de planificación. Por un lado, la normativa, esencialmente regulatoria, y por el otro, la no normativa o la planificación estratégica. ¿Sí? Dentro de la no normativa o planificación estratégica, tenemos que se basa en ejes estratégicos. Pero por otro lado, la planificación normativa se maneja a esta escala a partir de lineamientos o directrices. Ambas planificaciones están en el marco o debieran estar en el marco de una política regional que tendiera a eliminar los desequilibrios regionales o a neutralizar o a minimizar los desequilibrios regionales en pos de un desarrollo regional basado en un enfoque ambiental y local. Bien, dentro de la planificación normativa tenemos la planificación territorial, el planeamiento urbano y la planificación física de uso del suelo. Ahora bien, por un lado, el proyecto territorial y el proyecto urbano pueden estar vinculados tanto con la planificación estratégica como la normativa. Por ejemplo, la decisión de desarrollar el puerto de La Plata en la región de La Plata, Berisso y Ensenada. Es una decisión que puede surgir de una planificación estratégica, de un acuerdo de actores que definen poner en valor el puerto, pero que tiene sus implicancias y sus repercusiones en el espacio, con lo cual necesita un tratamiento también desde el punto de vista de la normativa, de la planificación normativa. Por otra parte, dentro de la planificación del planeamiento urbano, ¿sí? Podemos tener, en el marco de una ciudad, un plan particularizado o proyecto urbano. También puede ser visto como un plan de sector, inserto en programas y proyectos. Ahora bien, estas dos tendencias de planificación territorial y planificación estratégica, como bien les comentó Julia en la clase anterior, ¿sí? Hoy están tendiéndose a unificar, como que se consideran complementarias, ¿sí? Es decir, como que una se nutre de la otra y que las dos son indispensables. Por ejemplo, como expliqué en la filmina anterior, una decisión que puede ser de carácter estratégico necesita necesariamente de los elementos y de los instrumentos de la planificación territorial para que realmente pueda llevarse a cabo. Con lo cual, lo que inicialmente en la década de 90 habíamos visto como dos modalidades antagónicas, hoy ya se ven como complementarias. Bueno, esta filmina lo que he intentado es sintetizar un conjunto de instrumentos que ustedes seguramente los pueden conocer ya de manera aislada, pero no de esta manera que yo lo presento acá como integrados, ¿no? Pensemos que estos instrumentos debieran, en una planificación de cascadas, en cascada como la define Pujadas, estar todos interrelacionadamente. Acá simplemente son instrumentos que yo lo he puesto en cascada, pero que corresponden a fechas distintas y no están dentro de un mismo marco de planificación. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos a escala territorial, ¿sí? Las estrategias de desarrollo del ordenamiento territorial que a escala nación se han venido desarrollando desde el 2006 al 2015 aproximadamente, y que hubo un periodo de 4 años que se frenaron y ahora se vuelven como a retomar, parecería. Entonces ahí tenemos como el modelo deseado de la República Argentina inserto dentro de las grandes
corredores y líneas de tensión que se producen en escala del Mercosur y cómo participa una de las provincias, la región de Buenos Aires, en el marco de estos lineamientos o ese modelo deseado para la República Argentina. En este marco, dentro de la provincia de Buenos Aires, una zona de interés estratégico es la región metropolitana de Buenos Aires por la concentración de gente y de actividades que contiene. Y que hoy, a la luz de la pandemia, está visibilizada y puesta en consideración de toda la sociedad, al ser la región más afectada en cuanto al COVID. Es decir, que para los especialistas, a los que trabajamos estos temas, sabíamos que la región metropolitana es un tema que necesitaría atención especial y planificación, pero no era vista como un tema conflictivo para la sociedad en general. Yo creo que el COVID ha ayudado, lamentablemente, a que hoy la región metropolitana, mal llamada AMBA, esté en consideración de la sociedad. Bueno, dentro de los lineamientos estratégicos o directrices que seguramente ustedes ya lo han visto en la parte práctica, un proyecto territorial sería el del río Matanza-Riachuelo, como un proyecto de escala territorial, dentro de estos lineamientos estratégicos. A escala de planes urbanos, por ejemplo, tenemos el plan urbano ambiental y el estratégico para la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que toma un sector con 3 millones de habitantes, y dentro de ese plan estratégico o urbano ambiental, un sector como es su área central, que es el plan de sector que estoy marcando en la siguiente imagen. Y finalmente, dentro del área o plan de sector para el área central, un punto estratégico como es el proyecto urbano Puerto Madero y la isla de Coipos. Entonces, ahí van viendo la naturaleza interescalar de la planificación, desde la escala regional a la escala del proyecto urbano, y cómo estos instrumentos deberían estar articulados generándose marcos e indicaciones para la escala siguiente. Bien, ahora bien, vista esta articulación del proyecto con las demás, con las distintas modalidades de planificación, ¿qué entendemos por proyecto territorial? Ya creo que algo he ido adelantando. Por un lado, el proyecto territorial, ¿sí?, toma un territorio extenso y generalmente de naturaleza interjurisdiccional, es decir, participa más de unos partidos o municipios. Se requiere una aproximación de diferentes escalas, es decir, para poder comprenderlo necesitamos ir viéndolo en esta perspectiva de naturaleza interescalar que que les vengo presentando, en esta idea de poder pensar y proyectar la capacidad que pueda tener ese sector para poder transformarse. La intención de este instrumento es ir más allá del ordenamiento abstracto de usos, flujos y dimensiones y prestar un especial interés en la dimensión física del territorio. Creo que ahí está el énfasis de este instrumento. El procedimiento pone el foco en el conocer las determinantes territoriales, es decir, la pieza física, la pieza urbana, territorial en este caso, que se está analizando, vista en su formación histórica, es decir, cómo se ha ido conformando esta gran pieza de escala territorial, identificando las distintas marcas que ha dejado la actividad humana para entender este hoy en una perspectiva histórica y poder trazar y pensar su proyecto a futuro. Ahí abajo, como ustedes verán, son distintos ejemplos de proyectos territoriales. Algunos ya de esto lo he presentado.
Sintetizando, podemos decir que por proyecto territorial entendemos que reside en redefinir los problemas desde el interior y su fuerza estriba en rescatar los procedimientos e instrumentos del proyecto, desde la voluntad de avanzar en la resolución de problemas mientras se van formalizando las estrategias de carácter estructural. Es decir, esta sería como la noción que sintetiza las distintas partes que les fui presentando en la filmina anterior. ¿Cuáles son los tipos de proyectos territoriales? Bueno, distintos tipos. Algunos están centrados en la recuperación de antiguos sectores industriales que han sido desafectados. Entonces aparecen corredores, paisajes, itinerarios industriales. Otros a partir de antiguas infraestructuras de transporte. Por ejemplo, antiguas líneas ferroviarias que han quedado en desuso, que han tenido importancias relevantes en la conformación del territorio y que hoy se ponen en valor a partir de un nuevo relato y un proyecto territorial que las ponga y las revitalice. Otro puede ser por la puesta en valor de parques fluviales, ríos patrimoniales, que tienen cierta arquitectura de valor, en donde, bueno, se empiezan a integrar dentro de una estrategia de desarrollo para el sector. Otro están los parques agrarios, es decir, aquellos sectores de las ciudades periurbanos o rurales que tienen una buena productividad y suelos fértiles para el desarrollo de la agricultura y entonces se potencian a partir de este enfoque de los paisajes agrarios, rurales, patrimoniales. Y otros de naturaleza compleja, como pueden ser el Iba Angel Park, en donde, bueno, es un territorio muy extenso, que incluye muchas ciudades a su interior, y en donde aparecen distintas estrategias para tratar de poner en valor y reactivar ese sector, esa región en torno al río Ruhr, que en Alemania ha quedado degradada o ha perdido su vitalidad desde el punto de vista económico. Bueno, para cerrar esta primera parte de la clase, los textos que he utilizado se corresponden a la bibliografía de la unidad temática, sumado a la referencia de plataforma arquitectura, que fundamentalmente he utilizado ejemplos en la clase siguiente. Muchas gracias por su atención y sigan cuidándose, quédense en casa. Nos vemos en la próxima charla.